¿La ansiedad se cura? ¿La ansiedad se quita? Si llevo años con ansiedad, ¿se me va a ir algún día? Si quieres saber las respuestas a estas preguntas, quédate en este video. Esta es quizás una de las preguntas que más me hacen. Por mensajes directos me la preguntan muchísimo y cuando llegan a mi consulta me la preguntan demasiado. Y allí es que puedo ver el miedo, el terror que acompaña esta pregunta y por eso me he decidido a responderte en este video. Y para hacerles el cuento corto, la ansiedad no se cura y punto. Es que no se tiene por qué curar. Es que no te sirve que se cure. Es que en serio no quieres que se te cure. Y es que es ilógico que se cure. Pero aunque dije y punto, te voy a explicar por qué. Es como si me dijeras quiero que me cures de la rabia, o que se me quite la tristeza, o que se me cure la alegría. Y esto no, la ansiedad es una emoción y como emoción no se cura. Como emoción, óigase bien, imagínate una vida sin tristeza, sin alegría, sin rabia, sin ansiedad, no, pues la tabla emocional, la pared, no tiene como mucho sentido una vida así. Entonces te cuento, la ansiedad es una emoción que por cierto toca estar bien agradecidos por ella. Sé que me dirás, Maggie, pero ¿cómo estar agradecido si esto me ha hecho la vida de a cuadritos? Pero ¿cómo cogerle cariño si es que no me deja ni salir de mi casa y me la paso con el corazón a mil pensando en que todo va a salirme mal? Ah, espera, es que eso es otra cosa. Estás presentando una ansiedad disfuncional, pero la ansiedad funcional como tal es la que nos ha ayudado a llegar a este punto de nuestra vida. Sí, a ti, a mí, a todos. La ansiedad es una respuesta de nuestro cuerpo, incluidamente, y te digo que incluidamente porque algunas veces pensamos que el cuerpo es como del cuello hacia abajo y dejamos el cerebro y sus procesos mentales por fuera del cuadro. Entonces, la ansiedad es una respuesta de tu cuerpo a situaciones que percibimos amenazantes. Entonces, desde antes que andáramos en taparrabos, ya nuestro cuerpo estaba diseñado para sentir ansiedad, para poder sobrevivir. En este tiempo, si sentíamos que un tigre amenazaba nuestra cueva, la ansiedad te permitía dar una respuesta. O salías huyendo, o luchabas, o te congelabas con el objetivo de salvar tu vida. Ya hoy no vivimos en cavernas, pero seguimos teniendo esa respuesta. Hoy el tigre es tu pareja en una discusión y tú te vas de la casa para huir de esa discusión, o te enredas en una pelea monumental, o quizás te quedes allí sin decir nada, congelado. Hoy es tu jefe que te está llamando la atención y tú te levantas y sales de su oficina, tú le discutes por eso, no es así, luchas o te quedas de una pieza con la mente en blanco, pero también ese tigre puede ser situacional. Ves que un carro viene a gran velocidad y tú vas pasando la calle y huyes, es decir, empiezas a correr para cruzar la calle o quizás te quedes congelado. Claramente, si corres en este caso, sea la mejor opción, más adaptativa por aquello de salvar tu vida. El punto, la ansiedad nos ayuda a responder a situaciones que percibimos como peligros, ya sean internos o externos, o como en estos ejemplos que te di, que son externos. Si hablamos de peligros internos, pues la ansiedad es la que dice, ese dolor de garganta está como raro, voy a ir al médico a revisar. Por tanto, la ansiedad como respuesta emocional no tiene cura, ni se debe quitar. Y creo que de allí precisamente es que nace el malentendido. A ver, cuando esta ansiedad es disfuncional a lo que conocemos como trastornos de ansiedad, pues para esta sí hay cura, sí se quita, hay tratamiento. Por tanto, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, de esta ansiedad disfuncional y quieres saber si se cura, necesitas tener en cuenta varias cosas. Si le das tiempo esperando que esta se vaya, que esta ansiedad disfuncional se vaya, te digo, normalmente esto no pasa, por el contrario, se cronifica. Aumentan, por ejemplo, los ataques de pánico, se incrementan los síntomas físicos y cognitivos y se afectan otras áreas de tu vida. Es así que entre más rápido inicies el tratamiento será muchísimo mejor. Ahora, esto no significa que si llevas años con ansiedad no se vaya a poder manejar. Sí se puede y es necesario que lo consultes. ¿Cuándo podría llegarse a curar sola? Escucho mucho personas diciendo, no hice nada, no hice ningún tratamiento y ya me curé. En este caso, lo más seguro es que la ansiedad estaba siendo parte de un proceso de adaptación. Por ejemplo, si presentas altos niveles de ansiedad en un nuevo trabajo o si presentas altos niveles de ansiedad porque has terminado una relación amorosa. Por tanto, cuando la persona logra desarrollar habilidades para adaptarse a la nueva situación, la ansiedad desaparece.
La dificultad estaría si no logras desarrollar esas nuevas habilidades y en ese caso es necesario el acompañamiento de un profesional. Cuando la ansiedad va y viene, entonces llegas a la conclusión de que la ansiedad en realidad no se cura. Pero lo que pasa es que en estos casos que dices, ¿pero qué pasa? Si ya me sentía bien, ¿por qué vuelve la ansiedad? Entonces pueden estar pasando varias cosas. No sabes manejar las recaídas, no has comprendido que la ansiedad es una emoción que como tal no se irá de tu vida completamente y no terminaste como se debe el tratamiento, ya sea psicológico y o farmacológico. Otra cosa que debes tener en cuenta y que debes saber es que existen varios trastornos de ansiedad. Te dejo un video en la descripción de este video en el que te lo explico y entiendas cuál es tu tipo de ansiedad y que aunque todos pertenecen al grupo de trastornos de ansiedad, en cuanto al tratamiento psicológico existen diferencias y el tratamiento farmacológico también hace estas diferencias. Y aquí la pregunta, Maggie, ¿cómo se cura? Quiero primero explicarte que si esta pregunta te la estás haciendo, seguramente es parte del miedo y de la preocupación como tal del trastorno. Es una pregunta que seguramente se repetirá en tu mente varias veces y que seguro te respondes con no, siempre voy a estar así, nunca volveré a ser la misma, el mismo, voy a perder mi empleo, no, ¿y cómo voy a poder vivir sintiéndome así? Es decir, esta pregunta se convierte en un pensamiento repetitivo, los que están presentes en el trastorno de ansiedad, y te respondes con pensamientos catastróficos que también hacen parte de este diagnóstico. Y aquí quiero que me escuches con toda tu atención. Los trastornos de ansiedad tienen tratamiento y con el tratamiento adecuado tienes altas probabilidades de mejorar. Sé que si estás viendo este video y si de principio buscaste este tema es porque de alguna manera ya sientes una gran preocupación de que nunca se te cure la ansiedad. Y allí te digo, no pierdas la esperanza y esto de la mano de la paciencia. Ten mucha paciencia. Entonces, Maggie, ¿cómo se cura la ansiedad? Desde la psicología, el tratamiento desde el enfoque cognitivo-conductual y la terapia de aceptación y compromiso son las indicadas por su eficacia a la hora de tratar este diagnóstico. Desde la psiquiatría también se cuenta con tratamientos farmacológicos que muestran resultados en el manejo de este trastorno y en muchos casos el tratamiento debe ser la combinación de estos dos. Entonces, el primer paso es que busques ayuda profesional de un psicólogo clínico o de un psiquiatra, de tal forma que se pueda establecer cuál es el mejor tratamiento para ti. Muchas veces veo en comentarios en mis redes sociales a personas diciendo, a mí me funcionó esto, hazlo. Y ojalá así fuera de fácil y existiera como una receta universal. Pero no es así. Por tanto, requieres de un profesional que revise tu caso en particular y diseñe el tratamiento que te ayudará a ti, porque este manejo es diferente. Por ejemplo, miremos el caso de Juanita. Ha dejado de salir de su casa porque tiene muchos pensamientos sobre que al momento de poner un pie afuera, algo malo le va a pasar a su familia. Y Nicolás, que tiene ataques de pánico, 2 o más al día. En cada ataque de pánico siente que el corazón va muy rápido, que le cuesta respirar, que se le duerme la cara y siente mucho mareo. Por esto ha decidido pedir que le dejen trabajar desde su casa. Si te das cuenta, los dos casos presentan un trastorno de ansiedad que podría parecer que es el mismo. Los dos han dejado de salir de la casa por la ansiedad, pero no es así. En estos dos casos el tratamiento psicológico se compone y se hace énfasis en aspectos diferentes y en el tratamiento psiquiátrico también habrán diferencias. Lo que sí es común en estos dos casos es que ambos necesitan de no perder la esperanza y tener mucha paciencia en su proceso. ¿Y por qué te recalco esto? Bueno, esperanza por un lado, porque la misma ansiedad, por definición diríamos, te dirá, este tratamiento no te va a ayudar. Ni para qué lo intentas, esto ya lo tendrás de por vida. ¿Con el ánimo de qué está haciendo esto la ansiedad? Pues de matar tu esperanza. Y a eso súmale, te puede estar pasando que escuches a un amigo, le pasó eso y le tocó aprender a vivir así, porque eso no se cura, y tú, ¿qué? Muerto de susto, vas perdiendo aún más la esperanza. O puedes estar escuchando, a mí me dio y con algunas meditaciones se me pasó y nunca más, y tú,
porque si es tan fácil, yo no puedo. Entonces llega la frustración a robarte la esperanza y te recalco la paciencia, porque ni el tratamiento psicológico ni el farmacológico es de empecé y listo, ya estoy bien. Los dos toman tiempo y por tanto paciencia para ver sus resultados. Espero que luego de ver este video te dé la tranquilidad necesaria para empezar a buscar el tratamiento adecuado para ti. Te dejo en la descripción un link para que me contactes e iniciemos tratamiento. Suscríbete y activa las notificaciones, así te puedo avisar cuando esté disponible otro video que te ayude a sentirte mejor, porque de esta salimos juntos.